y quien también ya llegó y anda muy ocupado porque anda la perra brava, le digo, en redes sociales, es el querido Eric Gutiérrez, director de Sin Línea MX, analista, amigo, a quien saludo con mucho gusto. Mi querido Eric, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mi querido Vicente, ahí te hablo por teléfono. Así anda la cosa, ¿no, mi querido Eric? Pero bueno, ya lo habíamos advertido, ustedes en Sin Línea, nosotros en Sin Censura, que esto iba a llegar a un punto complicado. De hecho, se convierte en un tema importante en las mañaneras para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo mejor es lo peor que se va a poner, diría el presidente hace unos días en la mañanera. Así es, Vicente, es que, y esto, como bien dices tú, ya lo habíamos advertido desde hace algún tiempo, la desesperación que les está causando el hecho de que su candidata nada más no levanta, y todo lo que hacen en lugar de permitir que su candidata crezca, le sale contrario. Entonces yo creo que lo que están intentando hacer ahora es desvirtuar, descalificar a Claudia Sheinbaum con la idea de bajar la diferencia entre esa franja gris de indecisos que todavía no se definen si les agrada o no les agrada continuar con la Cuarta Transformación. Entonces, yo creo que esa es la franja de votantes a la que le están tirando, y por eso tratan de bajarle, y de ahí esas tendencias que estamos viendo infladas, como ya se comprobó, infladas por bots, sobre todo argentinos. Entonces, es una estrategia bastante sucia la que están haciendo. Obviamente, en lugar de ponerse a hacer propuestas, de ponerse a decirnos por qué deberíamos votar por ellos, no, ellos prefieren hacer la guerra sucia, y ya estamos viendo que no se están limitando ni en recursos, ni tampoco en la bajeza a la que están dispuestos a llegar, mi querido Vicente. Y ahora todos somos Loret, nótese mi sarcasmo. Ayer en sesión en el Consejo del INE o ante el Consejo del INE, veía cómo Acosta Naranjo también salía a defender a Carlos Loret de Mola por ser el perseguido del régimen. No sé si tengan por ahí Acosta Naranjo, compañeros, y sus declaraciones en defensa del periodista favorito de García Luna y de Calderón, Carlos Loret de Mola. Vamos a ver si por ahí me ayudan con las declaraciones o si tenemos a otras. Pero bueno, déjenme revisar. Por ejemplo, a ver, ¿a quién tenemos aquí en la lista? A Lili Téllez. Lili Téllez en el Senado de la República salió a defender a Loret y se lanza contra el maldito del hermano de López Obrador. Tiempo llegaron al poder unos delincuentes de cuello guinda de la Cuarta Transformación. Entre los más destacados delincuentes de cuello guinda se encuentra el propio hermano del presidente de la República, que tiene un nombre muy inocente, se llama Pío, pero de pollito no tiene nada. Resultó ser un hombre corruptísimo, lleno de avaricia, y fue grabado mientras recibía sobres amarillos llenos de efectivo que el propio hermano del presidente López Obrador dijo que recibía para el presidente López Obrador. Al ser captado en este acto de corrupción vergonzosa, fue exhibido por el periodista Carlos Loret de Mola, y resulta que hoy, en lugar de que el hermano del presidente López Obrador esté en la cárcel por ese delito, a quien ha demandado y a quien acusan y sientan en el banquillo es al periodista que lo exhibió y denunció. Esto es una gravísima amenaza a la libertad de expresión en México. Es un hecho. Una gravísima amenaza a la libertad de expresión en México, dice Lili Téllez. Y bueno, como en México no tenemos libertad de expresión,
me parece importante ver, solo como ejemplo, ¿no? Cómo siguen atizando a esto del presunto nexo del presidente López Obrador con el crimen organizado. Por ejemplo, el Güero Castañeda, que en Exteriores con Fox, Jorge Castañeda en Foro TV, en esta dictadura que atenta contra la libertad de expresión, se expresó así Jorge Castañeda. Ontológico del asunto, no, López Obrador nunca recibió directa o indirectamente dinero del narco, ni en el 2006, ni en el 12, ni en el 18, nunca, punto. Tesis A. Tesis B, sí recibió dinero del narco en una o varias de sus campañas. Yo sostengo que las dos tesis son igualmente defendibles y creíbles a priori. Yo sí tiendo a creer que sí. Bueno, pero eso es lo que piensas tú. Por eso, exactamente. Pero a lo que voy es que si la primera es cierta, es decir, nunca recibió dinero del narco, todo esto pasará. Finalmente serán acusaciones chafas de periódicos pues, que han cometido muchos errores en su historia. O sea, no pocos. Unas enormes. Yo no estoy de acuerdo contigo, porque te voy a decir, pasará porque lo que está aquí en juego ya no es el tema electoral, sino el legado del presidente, bueno, su imagen histórica. Y le están metiendo la etiqueta de narco. Es que si su legado es que sí recibió dinero del narco, entonces una vez que se vaya y que Biden ya no esté para cuidarlo y que la DEA sí pueda vengarse, porque hay revanchismo de la DEA con toda la razón del mundo. Desde el año 85. Desde 85, desde ahorita que no les han entregado a Caro Quintero, que bueno, no entienden por qué, y porque en efecto le devolvieron a Cienfuegos. Ellos consideran que tenían un caso contra Cienfuegos. Entonces yo lo único que digo es que si sí recibió dinero del narco, y yo no lo descarto, los demás pueden descartar, yo no lo descarto. Bueno, día... A ver, hasta ahí. Mi querido Eric Gutiérrez, tenemos por un lado a Lili Téllez diciendo que hay atentados contra la libertad de expresión, y por otro lado tenemos en la televisora todavía más importante de Iberoamérica al Güero Castañeda expresándose libremente, diciendo que él no descarta que haya llegado de nada al narco al presidente. Estoy muy confundido, yo ya no entiendo nada, o soy muy tonto, mi querido Eric Gutiérrez. Los seguidores de Sin Censura somos muy cabeza cerrada, ¿o qué está pasando? Eric, ayúdame. Fíjate, tienes razón, es una curiosa dictadura la que vivimos que coarta la libertad de expresión de una manera muy chistosa, muy, ¿verdad? Permitiendo una manifestación multitudinaria en el Zócalo por parte de los Rosas, ¿verdad? Permitiendo que un orador en esa manifestación de la calaña de Lorenzo Córdoba, mienta y tergiverse las cosas de una manera escandalosa, ¿verdad? Cuando arriba en el micrófono dijo que estaba en peligro la democracia, y unos minutos después, bajando del templete, dijo que no estaba en peligro la democracia, ¿no? Entonces, mintiéndole a la multitud, pero en corto, dice lo contrario. Es una manera muy chistosa de coartar la libertad de expresión, de permitirle a una Lili Téllez mentir y tergiversar de esa manera, ¿no? Porque habla del asunto de Pío López Obrador, cuando, en primer lugar, él nunca dijo que fueran para Andrés Manuel. En segundo lugar, nunca ha negado que recibió ese dinero. La cuestión del asunto está en que nunca se probó el origen ilegal de ese dinero, ¿verdad? Y como Carlos Loret aseguró que había un origen ilegal, esa es la razón por la que está siendo demandado, no porque haya evidenciado que Pío recibió dinero, sino porque Loret aseguró que era de origen ilegal, y eso es una mentira porque nunca probó que fuera así. Lo mismo Lili Téllez sale con que debería estar en la cárcel haciendo un juicio sumario,
¿verdad? Cuando el asunto todavía está en tribunales, ¿verdad? Y sin una prueba que demuestre otra vez el origen ilegal de ese dinero. Y por otro lado tenemos a Jorge Castañeda, ¿verdad? Que están intentando sembrar la duda de algo que en 2006 fue analizado y fue desechado porque recordemos que es un asunto que es una declaración de un testigo protegido, pero la DEA ni el gobierno de los Estados Unidos tuvo manera de corroborar de manera independiente esas declaraciones y por lo tanto las desecharon como mentiras, ¿verdad? Y en el 12 sucedió lo mismo y ahí ni siquiera arrancó la investigación, o sea, ni siquiera hubo una investigación al respecto. Están publicando puras pavadas y Jorge Castañeda, basado en eso y sin otra evidencia más, sin ninguna, sin nada que compruebe o que corrobore esa teoría que sostiene de que podría haber recibido dinero al narco, trata de introducirlo en la discusión, cuando lo único que está verdaderamente probado es que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón está en la cárcel por tener nexos, por tener negocios con grupos delincuenciales. Eso es lo único que está comprobado. Lo único que está comprobado es que Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene un proceso por sus nexos con el crimen organizado, ¿verdad? Está en proceso y por argucias legaloides ha evitado la cárcel, pero ahí está el proceso. Esos son hechos, esos son datos concretos y no el periodismo de conjeturas y de suposiciones que está haciendo Jorge Castañeda. Y esto yo no creo que estén tratando de dañar el legado de López Obrador. Eso sería un daño colateral, por llamarlo de alguna manera. Yo lo que creo es de que están tratando de alguna manera de arrinconar por proxy a Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Tratando de disminuirla para que cuando logre la presidencia de la República, ¿verdad?, llegue políticamente disminuida, están tratando de deslegitimarla a priori para poder hacer de las suyas. Y esto también lleva a que con esta narrativa que están haciendo, pueden hacer varias cosas, pueden calentar suficiente las calles tendientes al golpe blando, ¿verdad? Pueden calentar suficiente los ánimos como para deslegitimar también las elecciones mismas, ¿verdad? O pueden ganar espacios en el Congreso, que eso es la finalidad que realmente persiguen. Lo que realmente quieren es evitar a toda costa que se logre el plan C, la mayoría calificada en el Congreso y colocar a todas sus fichas plurinominales. Claro. Esa es la tirada final de todos ellos. Antes de saludar al doctor Sabugal, Toño me dice: déjame opinar acerca de esto. Y como aquí, pues, estamos entre amigos, mi querido Eric. Ahí está mi querido Toño, también listo para dejar la víbora chillando. Pues saludo con mucho gusto a Eric y ahora en unos momentos más al doctor Eduardo Sabugal. Pero miren, queridos compañeros, aquí me llama mucho la atención las declaraciones del despreciable racista de Jorge Castañeda, que, como lo he mencionado antes, efectivamente, ¿no? Tiene sus grandes estudios, incluso tuvo una cátedra o tiene una cátedra en la Universidad de Nueva York, pero pues es un pinche ignorante por lo racista que es. Recordarán ustedes cuando se expresó de una manera terrible del pueblo, del gran pueblo, el muy honorable pueblo de Putla y en Oaxaca. Bueno, llama la atención que ponga sobre la mesa una supuesta venganza de la DEA, ¿no? De alguna u otra forma reconoce que pues estas desmentidas pseudonotas de ProPublica, de Inside Crime, de Deutsche Welle y hasta del New York Times, donde él es columnista, pues tuvieron una serie de acusaciones chafas que en ningún momento pudieron demostrar que la campaña de López Obrador podría haber obtenido financiamiento del narco. Y se saca de la manga la peor de las respuestas, ¿no? Se saca de la manga el típico de, pues si esto hubiera ocurrido, entonces esto podría haber ocurrido. Es decir,
si mi abuelita tuviera ruedas, yo sería bicicleta, que es en estricto sentido el posicionamiento filosófico del gato de Schrödinger, ¿no? Este gato de Schrödinger que sería poner en una caja el supuesto de que puede haber un gato vivo o un gato muerto. Es ridículo el planteamiento de Castañeda. Lo que sí me preocupa es que diga que ahora que se vaya Biden y que ya no esté para cuidar a López Obrador, la DEA podría vengarse porque le tiene una rencilla muy, muy fuerte al presidente López Obrador, y efectivamente llegar al punto en el que ni siquiera tenga pues ese arropo de la presidencia. Efectivamente tendrá que irse López Obrador ya a su retiro, ahí a la chingada, donde tiene así se llama su quinta, a la quinta la chingada, y entonces podríamos tener de alguna otra forma acusaciones más gruesas por parte de la agencia antidrogas DEA. También llama la atención, queridos compañeros, ver a este cúmulo de personajazos participando en las mesas de análisis como si se tratara de moscas encima de la mierda. Mientras Castañeda habla de esa posible venganza de la DEA, yo los veo a todos ellos, pero mire, como las moscas en la mierda, agarrándose las manos así. A ver si nos puede poner por ahí Héctor, me puede poner a cuadro. Así, ya ven, con las moscas se agarran las manos, bueno, las patas así, agarrándose las patas, lucubrando, pensando, buscando, añorando esa venganza de la DEA. Qué preocupante para México, qué preocupante en lo general, ¿no? Que exista pues este supuesto. También la opinión del querido Toño, el doctor Sabugal también ya llegó. Eduardo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes. También te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio, y a Eric. También muchas felicidades por los comentarios que acaban de expresar. Me uno, los suscribo casi todos. Pues fíjate que déjame también decir que afortunadamente hay personas comprometidas con la verdad que participan en estos espacios y bueno, quiero rescatar, si me permiten, por aquí lo tengo y le voy a pedir al equipo de producción que nos proyecte cómo la querida Violeta Vázquez Rojas habla precisamente de este tema. Y qué bueno que circula en redes sociales. Mi respeto para Violeta, porque hay mucho ruido en estos momentos en redes, bueno, en los medios. ¿A quién creerle? Se preguntarán muchas personas todavía despistadas. Qué bueno que Violeta va a poner las cosas en su lugar ahí con Leo Zuckerman. Yo quisiera, pues, haciendo honor a la etimología de analizar, separar las dos cosas. Por un lado, creo que hay que hablar del contenido de la nota. Correcto. Y para hablar del contenido de la nota es necesario hablar no de la nota en absoluto, sino del contexto en el que viene la nota y el propósito informativo de esa nota. Después, en una segunda intervención, hablaré de la reacción del presidente. Creo que son dos cosas separadas y se tienen que hablar por separado. Respecto a la nota del New York Times, en efecto tiene razón Carlos en que la nota, bueno, primero no se llegó, digamos, cuando el presidente reaccionó, la nota todavía no se publicaba. Más la advertencia era: si no contesta antes de las 5 de la tarde, esto va a salir mañana. Entonces, es práctica estándar en el gremio, ¿eh? Sí, no importa. Sí. Pero bueno, no podemos decir que no, el presidente sobrereaccionó a algo que ni siquiera se había publicado, porque prácticamente la amenaza es: esto ya se va a publicar. Segundo, me parece de una ingenuidad palmaria pensar que decir, miren, no hay ninguna investigación corriendo en este momento acerca del presidente, es una muestra de sinceridad. Si no hay una investigación, porque creo que aquí Carlos estaba confundido entre la nota del New York Times y la de Tim Golden. La de Tim Golden, en efecto, habla de una investigación cerrada. La del New York Times habla de una investigación que ni siquiera se inició. ¿Cuál es el valor periodístico de una nota que habla de una investigación que ni siquiera empezó? Bueno, hay dos. El primero es la sospecha que ponen en la mesa de que la razón por la que no se empezó esa investigación fue por una especie de temor político del gobierno de Estados Unidos, y eso es muy importante porque eso también nos apunta a cuál es el propósito de esa nota en el ambiente electoral de Estados Unidos. Miren, voy a parar aquí porque eso también es importante. ¿Qué dice el Güero Castañeda?
algún día López Obrador ya no tendrá a Joe Biden para que lo proteja. Bueno, debo de hacer también otra aclaración. No, así no se maneja en el periodismo. Me espero, después de investigar no sé cuánto tiempo, y voy a publicar el mismo día. Tú no le dices después de estar escribiendo o investigando una semana, tú no le dices al blanco, al protagonista, tienes de aquí hasta las 5 y si no te chingas y dejas hasta lo último estas cosas. Así no funcionan. No, es mentira. No se deje engañar. Uno busca la declaración y es lo más importante y es lo primero que se busca. Bueno, al final, ¿quién soy yo? Un pinche youtubero que nada más va para 30 años en los medios. ¿Qué voy a saber yo de estas cosas? Mi querido Eduardo Sabugal, pues estamos ante las campañas, ¿no? En medios tradicionales, en redes sociales también ya ensuciadas con desinformación, como el caso de este supuesto atentado contra Anabel Hernández. En fin, dame tu opinión del momento que estamos viendo, Eduardo Sabugal. Sí, mira, yo creo que la derecha siempre es violenta, siempre es violenta. Cuando estuvieron en el poder había una violencia estructural en el país que tiene que ver con la pobreza, con el crecimiento de la desigualdad, con la marginación que creció y después con el narcoestado que impusieron, ¿no? Que no se nos debe de olvidar dónde está Genaro García Luna. Y prácticamente por las declaraciones incluso de Sarkozy, pues era el hombre que mandaba, más allá de Felipe Calderón incluso. Entonces, venimos de ese narcoestado, donde convirtieron al país en una fosa clandestina. A lo mejor los más jóvenes, afortunadamente, no les tocó vivir eso, pero los que somos viejos recordamos perfectamente lo que fue el sexenio de Calderón. Entonces, la derecha es violenta. Ahora que no son gobierno desde el 2018, su violencia, hay diferentes tipos de violencia. Una estructural, como ya comenté, ¿no? Que tiene que ver con la desigualdad social. Una violencia física, que tiene que ver con desaparecidos, con torturados, con muertos, con fallecidos, con asesinados, ¿no? No solo entre bandas criminales, sino de parte del Estado. Y luego hay una violencia que ahora es la que estamos viviendo, periodística, de este periodismo mercenario, ¿no? Que intenta, como bien decía Eric hace un momento, al más puro estilo del narco, calentar la plaza, calentar las calles, ¿no? Abres internet, prendes la radio, haces zapping televisivo y te bombardean con violencia, quieren normalizar la violencia y, bueno, eso se puede volver realidad. Ya van 2 candidatos asesinados, uno del PAN y otro de Morena. Entonces, quieren sembrar miedo para desestabilizar las elecciones que están en puerta. Entonces, esa violencia verbal de un Castañeda, de un Loret, de un Ciro, estos hashtags que imponen con bots y con centros de troleo, ¿no? En las redes sociales, es violencia, es violencia que debería de sancionar el INE. Hace un momento hablaba también Eric de cabeza de vaca. Bueno, lo que está haciendo Noroña de ir a denunciar, ¿no? De decir, este tipo no cumple los requisitos para ser candidato a nada, es prácticamente un prófugo de la justicia. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, acciones, denunciar. Si ellos tuvieran pruebas para contra López Obrador o contra cualquier representante de la Cuarta Transformación, que hagan las denuncias, que procedan conforme a la ley. Lo que hizo Noroña es algo muy congruente. En lugar de ir a despotricar a los medios, va y hace una denuncia ante el INE y dice, este candidato no puede ser candidato, para empezar, porque ni siquiera es mexicano, ¿no? Creo que tiene acta de nacimiento de McAllen o no sé de dónde nació, ¿no? Cabeza de vaca. Entonces, si tienen pruebas, que procedan legalmente. Lo demás es violencia verbal, violencia mediática, y no me extraña porque la derecha, por definición, es violenta, ¿no? Entonces... Es violenta y
hipócrita, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, solo como para meterle más elementos y también escuchar más adelante a Eric, Marco Cortés. Sí, que hoy sí permítanme decirlo, meco. ¿Qué meco es Cortés? Dice, tenemos un gobierno que abraza a criminales y persigue a quien piensa distinto. Pío López Obrador quiso que Carlos Loret de Mola le pagara por mostrar videos donde aparece recibiendo sobres amarillos. Hasta lo llevaron a un juzgado para que al final no pudiera desmentir nada y terminar aceptando que sí son reales y sí recibió dinero. A López Obrador le encanta fingir honestidad en su círculo cercano, pero ahí es donde debería empezar el combate a la corrupción que tanto prometió. Mi solidaridad con Carlos Loret. Meco Cortés. Y el caso Cabeza de Vaca, precisamente que tú estás señalando, Eduardo, y el caso de Riquín Profugín, de Ricardo Anaya. O sea, el círculo cercano de Calderón, suponiendo sin conceder que Calderón no estaba enterado, no estuvo comprometido con García Luna haciendo negocios con los narcos, panistas, todos. Por favor, no mamen. Y precisamente porque estás mencionando lo de Noroña, vamos a escuchar al diputado Gerardo Fernández Noroña, quien junto a Sergio Gutiérrez Luna presentó esta denuncia ante el INE sobre la postulación de Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas. La justicia son elementos que los compañeros han trabajado de manera, bueno, pues ahí están las pruebas más que contundentes, documentos originales, y que el INE, así como ha hecho investigaciones oficiosas de otros asuntos que no hay una petición expresa de parte, nosotros hacemos una petición expresa de que realice la investigación con estas pruebas que estamos planteando para que se niegue el registro del exgobernador. Para cerrar contigo y luego escuchar también a Eric. Que están queriendo imponer una narrativa de que todos son iguales. Como los 5 años de gobierno que lleva López Obrador ha crecido en popularidad, hay resultados, la gente en su mayoría, voy a verme bajo, ¿no? Pero digamos 7 de cada 10 mexicanos aprueban la gestión de López Obrador. Las encuestas muestran que Claudia Sheinbaum va a apabullar en la elección de este año. Ante eso, lo que quieren imponer ellos es todos son iguales. Como ellos sí fueron un narcogobierno, o sea, ellos me refiero al PRIAN, quieren con esta imposición de hashtags en redes sociales, con estos artículos disque periodísticos, porque no tienen ningún tipo de rigor, con estas fake news, quieren imponer la idea de que, ustedes también tienen vínculos con el narco, le rascan, ¿no? Pío López Obrador, ¿no? Y Loret de Mola. López Obrador lo dijo hoy, llevo 9 años sin ver a mi hermano, ¿no? Es más, que ni siquiera que denuncie, no tiene caso que denuncie a Loret, porque es parte de la mafia, que también tiene que ver con el Poder Judicial. Entonces, quieren imponer la idea de que todos son iguales, para que el electorado se desanime, porque además es muy fácil en un sector de la población ignorante o desanimado, ¿no? Que se afligen, porque el que se aflige se afloja, dice López Obrador, que digan, sí, cierto, todos son iguales, ¿no? Y entonces que no vayan a votar, y si no van a votar, ya sabemos qué se hace con eso. Es posible que se abra una puerta ahí a un fraude si no se va a votar masivamente como lo hicimos en el 2018. Y además está el tema de las cámaras, ¿no? De diputados y de senadores. Entonces, hay que contrarrestar eso. No todos son iguales. No son iguales la Cuarta Transformación y los gobiernos del PRIAN. Entonces, creo que nuestra función o de medios como como Sin Censura, es desbaratar esa narrativa que quieren imponer. Cierto. Mi querido Eric Gutiérrez, también escucho tus comentarios luego de poner ahí algunas cositas más en la mesa de diálogo. Sí, Vicente, mira, yo concuerdo con lo que dice Eduardo, ¿verdad? Quieren desanimar a esa franja de la que hablábamos hace un rato, esa franja gris de indecisos, ¿verdad?
Pero hay varios datos curiosos. Fíjate, después de 2 o 3 semanas de hashtags en contra de Andrés Manuel, después de 3 artículos, en las más recientes encuestas, López Obrador subió 3 puntos de 71 a 74% de aprobación. Claudia Sheinbaum aumentó, me parece que 2 puntos en las más recientes encuestas. Ahora ya le suma casi 30 puntos o 30 puntos de diferencia contra Xóchitl Gálvez. Esto es, les está saliendo el tiro por la culata con toda con todo esto, ¿verdad? Pero hay que estar muy listos, hay que estar muy atentos, porque recordemos que el viernes, el pasado mañana, inician las campañas, y esto que hemos visto hasta hoy no es nada comparado con lo que se viene. Y yo creo que van este tipo de asuntos van a arreciar, van a aumentar. Ya vemos cómo están tratando de calentar Chiapas, cómo están tratando de decir que la violencia es imparable en Chiapas y en Guerrero, cuando esta mañana presentó los números, Andrés Manuel presentó los números, y Chiapas se encuentra bastante por debajo de la media nacional en violencia, en homicidios por cada 100,000 habitantes. Guerrero muy cerca de la media, y sin embargo ellos están magnificando cualquier hecho violento que sucede en el país, lo están magnificando al máximo, ¿verdad? Con la idea de presentar un país en llamas, de presentar un gobierno atado al crimen organizado, una siguiente presidenta, porque esto ya es inevitable, muy disminuida, que no puede, ¿verdad? Inclusive están tratando de decir que es una calca de López Obrador, lo cual a ojos de quienes apoyamos la Cuarta Transformación, pues no es ninguna desventaja, ¿verdad? No acaban de entender que lo que estamos buscando, ese 70% de la población, es precisamente una continuidad de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Entonces, es toda una estrategia bien planeada, bien montada, al más puro estilo de la derecha, igual a la que hicieron en 2006, nada más que ahora están utilizando todos los medios a su alcance, y no nada más la televisión y la radio. Por cierto, esperemos también la reacción hablando de mafiosos, ¿no? Del cártel inmobiliario. Santiago Taboada va muy abajo en las encuestas, de acuerdo a estas mediciones que se hacen rumbo a la elección. Clara Brugada llevaría clara ventaja en la intención del voto sobre el alcalde con licencia o exalcalde en la Benito Juárez. Y prepárense pues, porque Ulises Lara, quien está encargado del despacho en la fiscalía, anuncia que se han declarado culpables a funcionarios panistas, por lo menos a otros 2, por la corrupción inmobiliaria. Vamos a ver y escuchar a Ulises Lara hacer el anuncio. Buenas tardes. Agradezco su interés en este mensaje que ofrece la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para compartirles importantes avances relacionados con las investigaciones emprendidas por el personal de esta institución respecto a una red de corrupción en materia de bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez. Esta ocasión les informamos que, en procedimiento abreviado, Ministerios Públicos de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento obtuvieron una sentencia condenatoria de 5 años de prisión en contra de Ismael Isauro N. y José Ramón N., ex servidores públicos de esa demarcación, quienes fueron aprehendidos en diciembre de 2022. Como lo informamos en su oportunidad, Ismael N. fue aprehendido en la colonia Santa Isabel Industrial, Alcaldía Iztapalapa, mientras que José Ramón N. fue asegurado en la colonia Circuito Actores, en Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Con un amparo, Ismael N. siguió su proceso en libertad, pero el Ministerio Público obtuvo una nueva orden de aprehensión que se cumplimentó en junio de 2023.
Ambas personas fueron sentenciadas al admitir su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, así como por asociación delictuosa. La autoridad judicial los condenó a la reparación del daño, se suspendieron sus derechos políticos y se les concedió el sustitutivo de prisión por tratamiento en libertad o, en su caso, la suspensión condicional de la ejecución de la pena previa garantía de diversas cantidades. Como se recordará, la Fiscalía General de Justicia inició una indagatoria en torno a actividades financieras que acreditaban la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito de exservidores públicos de Benito Juárez. Las diligencias permitieron identificar a otras personas que, al desempeñar sus funciones en la anterior administración, habrían realizado actividades financieras a nombre de otros exfuncionarios, como es el caso de los ahora sentenciados Ismael N. y José Ramón N. Ismael N. se desempeñó como contador interno, asesor de la entonces Jefatura Delegacional, director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos y director general de Administración, mientras que José Ramón fue subdirector de Servicios Generales en la Alcaldía Benito Juárez. La sentencia condenatoria de ambas personas, quienes se desempeñaron en un encargo público durante la gestión de un exjefe delegacional de Benito Juárez que actualmente enfrenta proceso penal, se suma a la de Luis N., exdirector general jurídico y de gobierno en esa demarcación entre 2009 y 2016, quien de igual manera admitió responsabilidad penal en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. ¿Qué irá a decir, el exalcalde Taboada sobre esto? ¿Tendrán la cara? No, sí los creo capaces de decir que se trata de persecución política en tiempos electorales. Mi querido Eduardo Sabugal, así en la lona, la oposición, como también hacer referencia a la investigación que nos presentó el maestro Ricardo Sevilla, los millones que circularon con Xóchitl Gálvez cuando fue delegada, y parece que nosotros tenemos que chuparnos el dedo de que son iluminados, impolutos, honestos, casi blancas palomitas, mi querido Eduardo Sabugal. Sí, tienen dos caminos que son los que suelen tomar ellos, ¿no? Uno es decir que lo desconocían, o sea, lo que precisamente hace Calderón con García Luna, ¿no? Yo no me enteré, no sabía, estos subalternos son los únicos responsables, yo no me enteré, ¿no? Ese es un camino que seguramente lo van a decir. El otro es el que acabas de mencionar tú, Vicente, la victimización, decir que es una persecución, negar los hechos, negar incluso las declaraciones de ellos mismos, ¿no? de estos personajes, contradecir a la propia fiscalía, o sea, negar la realidad, pues, ¿no? Lo idóneo sería, obviamente es muy ingenuo pensar esto, pero la tercer vía sería que reconocieran su culpabilidad y bajaran a los que tuvieran que bajar. Eso sería un partido político honesto, que retiraran de la contienda electoral a los que son probablemente responsables por omisión o directamente por complicidad, ¿no? Pero eso no lo van a hacer porque nunca lo han hecho. Nunca han hecho un mea culpa ni una rectificación. Y no me sorprende que sea el PAN el que esté relacionado con el enriquecimiento ilícito. Pues si eso es el pan de todos los días en el PAN. O sea, como dice López Obrador, ¿no? Su único Dios es el dinero. ¿Cómo ves, Eric? Sí, pues bueno, si queremos saber cuál va a ser la reacción de Taboada, solamente tenemos que referirnos a las declaraciones más recientes que pusiste hace un rato de Lili Telles, o al tuit de Marco Cortés, ¿no? Donde voltean todo, tratan de voltear la tortilla y hacerse las víctimas, y entonces sí, no tarda en salir el hashtag Todos Somos Taboada, ¿verdad? Y como bien dice Eduardo, bueno, pues negar todo, no me di cuenta,
y negarlo categóricamente al más puro estilo calderonista, ¿verdad? Pero es efectivamente el PAN ese es el modus operandi del PAN. Ya lo vimos con Anaya, lo vimos con Cabeza de Vaca, lo vimos con Sinué, lo hemos visto una y otra vez. Eso sí, como dice la derecha, eso sí, todos son iguales, están cortados con la misma tijera. Y por supuesto que esto alcanza a Xóchitl Gálvez, que no ha acabado de explicar, porque seguramente le da flojera, ¿verdad? No ha acabado de explicar todo el teje y maneje de la adquisición de la Casa Roja, no ha acabado de explicar todo el teje y maneje de los contratos de servicios para sus compañías, no ha acabado de explicar tampoco cómo fue que, siendo funcionaria pública, mantuvo el 70% de empresas que estaban siendo beneficiadas durante su administración como alcaldesa. En fin, no ha acabado de explicar toda la manera en que llegó a obtener todos los ingresos que presume ahora. Y la que dice que no tiene dinero, ¿de dónde salió? Es el dinero precisamente para pagarle, porque ella dice que ella los pagó, para pagarle el viaje a todo su séquito a Nueva York y luego a todo su séquito a España. Entonces no aclara absolutamente nada, todo lo desecha, y si te atreves a reclamarle, como hizo el compañero Max, no recuerdo su apellido, perdón, discúlpame Max, no es el compañero Max, es el compañero periodista que la cuestionó durante la mañaneta, ¿verdad? Que se le acercó Max Cortázar a amenazarlo, ¿verdad? Ahí vimos todos el video. Eso sucede cuando te atreves a cuestionar a una persona como Xóchitl Gálvez, ¿verdad? Pero, por supuesto, el autoritario es López Obrador. Así es, y andan tan mal en la oposición que, ¿qué me dicen de lo de Movimiento Ciudadano? Explotó Enrique Alfaro contra el fosfo. No sé si tengamos por ahí las declaraciones del gobernador naranja y pelón, por cierto, también, de Jalisco, compañeros. ¿Los tenemos? A ver si tenemos las declaraciones de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Dice, ¿las tenemos o no las tenemos, compañeros? Adelante, vamos a ver y escuchar las declaraciones de Enrique Alfaro, que dice que no es fosfo, que él sí es un político serio. Bolas, se llevan pesado en Movimiento Ciudadano. A ver si ya las tienen en los controles en esta transmisión. Bueno, el gobernador de Jalisco se pronunció en contra de las decisiones que se han tomado en Movimiento Ciudadano, así como los nuevos perfiles que se han sumado para buscar cargo en las próximas elecciones, y dice que él no se identifica con una propuesta que banaliza. No soy lo nuevo, no soy arráncate, compadre, no soy nada de eso, yo soy un político serio. ¿Me estás oyendo, inútil? Faltó que dijera para Samuel García. No se hicieron bien, desde mi punto de vista, y todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy fosfo, yo no soy lo nuevo, yo no soy arráncate, compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio, soy un político profesional. Y jamás cervezas, ¿verdad? Y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece, la banaliza. No puedo, y a lo mejor yo soy el que estoy equivocado, no lo sé, pero yo no puedo hacer política así, yo soy un político serio. Y eso que está pasando acá, lo que he visto en las últimas horas, perfiles, personajes, narrativas, me entristece mucho porque yo creo que fui parte de la construcción de una alternativa que había llevado a ese proyecto nacional a convertirse en una posibilidad real. ¿Cuánto tiempo le dan para que brinque al PAN? Mi querido Eduardo Sabugal, con este tema vamos a hacer.
se llevan pesado entre ellos, y qué bueno, ¿no? A mí me da risa que diga que es un político serio. ¿De qué seriedad estamos hablando, no? O sea, si es la seriedad de la represión, habrá que preguntarle a los jaliscienses qué opinan, ¿no? Esa mano dura, esa represión a la prensa, a los estudiantes, pues que no se ayude, ¿no? O sea, si esa es la seriedad de la que habla. Y por otro lado, bueno, está bien que entre ellos se lleven pesado porque demuestra que justamente es una rebatinga por el poder. No quieren servir al pueblo, no quieren realmente crear una alternativa como ellos dicen, sino que más bien es una rebatinga por el poder. Es como una especie de empresa, ¿no? De Dante Delgado que tiene ahí sus gallos, ¿no? Peleándose entre ellos, pero en realidad son intereses personales, ultra privados, intereses privados, al más puro estilo de los... Eric Gutiérrez, vamos a cerrar contigo. Fíjate que por primera vez lo que dice il Duce Alfaro, concuerdo. Él es un político, bueno, es una persona seria porque es bien sabido que los sicarios pues, no tienen sentido del humor, ¿verdad? Efectivamente sí le creo que sea una persona seria. De ahí a que sea político, bueno, hay bastante distancia, pero también, por otro lado, es completamente indefendible la melcocha esa que están haciendo del partido naranja, ¿verdad? Atraen a gente de lo peor. Por ejemplo, recordemos que está la alcaldesa de Cuauhtémoc, que esta mujer que es todo pose y es todo autoritarismo al mismo tiempo. Cuevas. ¿Verdad? ¿Perdón? Sí, ya se vistió de fosfo y la vimos en una foto sentada junto al prócer que quiso ser dirigente de Morena, ¿verdad? Y que después, como no le dieron el puesto, pues se convirtió en el mayor crítico de Morena, el señor Gibran. Estamos viendo que tienen como candidato a una persona que, bueno, pues es mundialmente desconocida y que su única gracia es ser amigo del gobernador de Nuevo León. Entonces es una melcocha terrible eso, pero es un reflejo de lo que estamos viendo a nivel oposición. Es lo mismo, nada más que en chiquito, ¿no? Es una especie de pan simi, lo que estamos viendo en el Partido Naranja. Entonces, yo creo que estas elecciones no solamente estamos viendo que se va a renovar y que va a continuar la cuarta transformación, sino estamos viendo una completa descomposición de la oposición, lo que nos lleva a concluir que lo que hemos dicho desde hace tanto tiempo, que la única oposición verdadera, propositiva, inteligente, solamente puede salir de este lado. ¿Por qué no cerramos con tus redes sociales, aprovechando, Eric? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Vicente. Bueno, pues los invito a todos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en todos lados, Instagram, Facebook, X, y en nuestros canales de YouTube y en TikTok también. Síganos, por favor, como Sin Línea MX, y en mi X personal es @ericxback1. Muchas gracias. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo, Vicente. Un abrazo a todo el equipo de Sin Censura. Muchas gracias, mi querido Eric. Eduardo Sabugal, también cerramos con tus redes. Perdón, no tenía el audio. Ahora sí. En X estoy como @perifoniar, ahí antes Twitter, @perifoniar. Y bueno, un abrazo también para Eric, para ti, Vicente, para todo el público consentidor, como dice Toñito, y nos estamos escuchando por aquí pronto.